Mi nombre es Daniel Sandoval y hago parte de un grupo de personas comprometidas a mejorar constantemente llamadas personas Kaizen. Si tú estás aquí, quiere decir que estás interesado en tu crecimiento personal y que eres una persona en constante cambio y evolución. Somos personas enfocadas en agregar valor a los que nos rodean. Servimos de inspiración y hacemos cada cosa con el máximo desempeño posible. Mejoramos aspectos en el campo físico, creativo, financiero y todos los que nos ayuden a ser mejores cada día, tales como inteligencia emocional y emprendimiento. Analizamos algunos de los mejores libros del mercado y plasmamos las ideas más importantes. Somos parte de ese pequeño porcentaje que busca cambiar en sí mismo antes de cambiar el mundo. Controlamos nuestro destino y siempre tenemos en mente solo dos opciones: ganar o aprender. Bienvenidos. Bienvenidos a todos. Hoy estamos con una persona súper especial. Él es Jonathan Balbuena, él es psicólogo y es coach ontológico, fundador y actual director de Insight. Insight busca ser una herramienta de transformación social. Es una empresa enfocada en potencializar las herramientas de desarrollo personal y fomentar los diferentes proyectos desde la diversidad, cuyo enfoque básicamente es poder ser diferentes, poder ser nosotros mismos, potenciarnos y eliminar todas esas limitaciones internas. Pues Jonathan nos acompaña en este podcast. Entonces, Jonathan, te doy la bienvenida. Hola a todos, hola a ti Dani, muchísimas gracias por la invitación, muy formal. Bueno, como les decía Dani, yo me he desempeñado en muchas más cosas de esas. Tengo una maravillosa oportunidad de haber vivido un montón de experiencias, desde vender tenis, desde vender un montón de cosas, vendía en el colegio, cada rato, digamos, me quitaban como mi negocio porque los coordinadores obviamente no lo podían permitir, hasta llegar a estos puntos de formarme y capacitarme para trabajar en la maravillosa área del desarrollo humano, del desarrollo del potencial, y realmente pues a eso es lo que me dedico y en lo que yo les puedo aportar a su servicio. Súper, muchas gracias, Jonathan. Para los que de pronto no lo conocen y pues no me conocen de pronto mucho a mí, Jonathan y yo fuimos compañeros de trabajo. Nosotros trabajamos en la misma empresa durante algún tiempo. Ahí fue donde tuve la oportunidad de conocerlo. Tuve la oportunidad de tener esas charlas con Jonathan, que de hecho son muy productivas, esas charlas que tuvimos con él, y pues hoy en día se ven como esos frutos a raíz de esta empresa que tiene Jonathan, llamada Insight. Entonces, Jonathan, inicialmente quisiera que nos contaras muy brevemente en qué consiste Insight, pero básicamente en por qué la fundaste y cuál fue como esa chispa que te incitó a crear una empresa, crear un emprendimiento y en específico Insight. Listo. Bueno, voy a tratar de resumir, honestamente suelo hablar mucho, pero bueno, mira, Insight nació del deseo de transformar las cosas, de darnos cuenta, no que estuviéramos mal, sino que podemos estar mejor. En ese orden de ideas, darnos cuenta que por ejemplo, no sabemos cómo conectar, al contrario, yo veo que la gente cada vez se desconecta más unos de otros. Yo he visto que de pronto no sabemos realmente trabajar en equipo, o sea, en realidad casi no pasa, sino como que nos andamos poniendo zancadillas, andamos como disgustados con los demás, a todo el que es diferente solemos más bien atacarlos en vez de enriquecernos de esas posibilidades, y vivimos es como creando siempre barreras entre nosotros cuando somos humanos, y a lo que nos mueve es de pronto esa parte social, pero andamos peleados, ¿no? Bien sea porque unos son de izquierda, otros de derecha, pero parecemos divididos en bandos. Y ante la curiosidad constante de mi forma de observar, me di cuenta que de pronto podríamos intentar transformar eso y poner tu granito de arena. Desde ahí se origina Insight, desde la dificultad mía también cuando era distinto. Por ejemplo, un ejemplo, yo trabajo mucho en el ámbito educativo ahora, pero algo que me pasaba de chico es que a mí me peleaban mucho los profesores en su momento porque yo no tomaba apuntes. Y yo sufrí, o sea, yo era indisciplinado, entonces por eso, porque no tomaba apuntes.
pero yo no tenía que tomar apuntes porque a mí se me quedaba lo que había en las clases, por suerte de lo que fuera, para mí era más fácil poner atención, recordarlo en los exámenes porque solo nos evalúan como esa parte de memoria y, y aún así yo chocaba, o sea, cumplía, pero era como el malo del paseo de cierta manera, el que el profesor intentaba sacar de clase, y desde ahí también fui como configurando la educación, y esto no lo digo yo, lo he leído un montón y lo dice mucha gente, y en estos tiempos actuales también se hace necesario que transformemos eso, porque como que nos intentan hacer todos iguales, pero el rollo es que somos diferentes, y precisamente es aprender a valorar esa diferencia, ¿no? Correcto, Jonah, sí, tienes toda la razón. Jonah, nosotros dentro del podcast hablamos mucho acerca de los hábitos, de cómo los hábitos forjan el ser de cada uno y cómo a raíz tanto de los buenos o los malos hábitos se marcan los comportamientos de las personas y asimismo sus resultados. Yo quisiera preguntarte, ¿qué hábito negativo recuerdas tú haber eliminado y por qué lo hiciste de pronto? Bueno, cuando yo decidí ser independiente, siempre he pensado en independencia, siempre he tenido mis negocios, pero pues había sido empleado normalmente. Y cuando yo decidí ser independiente, me di cuenta que el hábito, uno de los hábitos más importantes que podemos adquirir y que necesitamos desarrollar es el coeficiente de optimismo. Era algo que, aunque yo suelo ser muy grato, aunque yo trato de verle lo bueno a las cosas, me di cuenta que mi optimismo podía mejorar muchísimo. Es más, necesitaba mejorar muchísimo. ¿Por qué? Porque somos muy negativos, nos fijamos en los problemas, vemos a los problemas como problemas y nunca los aprendimos a ver como una oportunidad, nunca aprendimos a ver que ellos venían como a enseñarte cosas, sino efectivamente que jartera y yo lo resumo así. Vivimos toda nuestra vida huyendo de la infelicidad, creyendo que vamos a ser felices, pero en realidad simplemente nos distraemos de ser felices porque estamos huyendo de ser infelices. Entonces, como que dejar de huirle a los problemas y verlos como una gran oportunidad es un cambio de chip para mí necesario. Obviamente hay muchos hábitos, pero ese lo considero muy importante, cambiar el chip hacia mirar, observar y entender en positivo toda situación, la que sea. Correcto, Jonas, sí, tienes toda la razón. Mira que parte del éxito como tal de las personas es como tener esa visualización de que lo que están buscando y lo que están deseando es lo que les va a llegar. Y en cierta forma, cuando la gente se enfoca en las cosas negativas, al final de cuentas, eso es lo que atrae. Lo que nombras tú es una cosa súper importante que sería ideal que todos los que nos escuchan lo implementen, no solamente para hacer de pronto un solo día y que se quede en el limbo, por decirlo así, sino que eso es un ejercicio en cierta forma que se debe hacer todos los días. Uno al levantarse, hacer como esa visualización de que hoy me va a ir bien en tal cosa, hoy me va a ir bien en tal otra. Eso es un ejercicio que es súper importante y de hecho yo creo que tanto a ti como a muchos emprendedores que han llevado a cabo este camino, les ha tocado eliminar ese negativismo en muchas ocasiones. Entonces, súper, súper importante eso que nos comentes, Jonah. Ahora, hablando de buscar ese éxito, ¿en qué persona piensas tú? ¿Cuál es la primera persona que se te viene a la mente cuando escuchas la palabra éxito? Uy, me lo pusiste difícil, Dani, gracias. Eh, mm, yo pienso, esto puede sonar un poco loco, pero tengo dos. Uno es Tony Robbins, yo creo que lo conocen muchísima gente de los que nos están escuchando. Se los ultra recomiendo, es un gran gurú, aunque él dice que él no es un gurú, él es un transformador, él es un pequeño guía, porque al fin y al cabo el guía es uno mismo, más sin embargo, él te enseña mucho. Yo creo que él es una parte la historia en dos de la generación de poder empezar a empoderar personas, pero el otro es el Chapulín Colorado. ¿Por qué? Porque el Chapulín Colorado es una persona que vive temerosa de lo que puede pasar, pero siempre termina enfrentando las cosas. Y yo creo que la valentía
realmente no es no tener miedo, con todo el permiso de Superman y sin agraviar en ningún sentido a esos ídolos. Superman no, casi nunca tiene miedo, ¿sí? O sea, está muy bien puesto y chévere porque obviamente tiene una moral muy interesante y tiene una postura muy bonita. En la última película de él, cuando no quiere matar al otro, es muy bonito ese dilema moral que tiene, chévere. Pero él tiene muchas ventajas. El Chapulín no tiene ventajas y aún así resuelve. Creo que es un gran héroe. Cuando uno siempre va a tener miedo, eso no se nos va a ir de nuestras vidas, pero puedes aprender a gestionarlo mejor, puedes hacerlo muy tu amigo. Eso se lo robé a Tony Robbins, hacerlo tu amigo y crecer con él también, porque más allá de él es donde está el gran aprendizaje, es donde está la vida que quieres, es donde está la pareja que deseas, es donde está la empresa que siempre soñaste, o es donde está el trabajo que tú deseas, los miedos. O sea, a veces vamos a las entrevistas queriendo que no nos pase nada, pero cuando te pasa, aprendes. O bueno, algunas veces no se aprende y te quedas ahí, pero, pero siempre es esa oportunidad. Entonces el Chapulín como que siempre terminaba resolviendo, obviamente es una caricatura, pero lo admiro mucho por eso, porque lo enfrentaba. Estaba toteado del miedo, pero lo enfrentaba. Lo admiro por eso. Súper, qué bien, chévere, chévere saber esas, como esa posición tan diferente entre una persona como lo es Tony Robbins, que muchas personas la conocen más, de pronto más personas, más personas de Norteamérica lo conocen más que de Sudamérica, y compararlo con el Chapulín Colorado, mira que es un ejercicio súper, o sea, súper diferente, pero aterrizándolo a lo que tú nos dices, o sea, tienes toda la razón, y que no siempre el éxito tiene que estar ligado de pronto a la fama o a las acciones más heroicas, sino que incluso en esos pequeños personajes que de pronto no se ven tan fuertes hacia el exterior, van a tener una fortaleza interna que los va a conducir a ese éxito que la gente busca. Jonah, eh, tú dentro de Insight comentabas que brindabas también asesorías, mentorías y no sé de pronto si nos puedes contar alguna experiencia particular que hayas vivido pues en el desarrollo de tus consultorías, algo que de pronto te haya marcado, que haya generado como algún factor diferencial, algo diferente que hayas visto dentro del desarrollo, alguna experiencia que nos puedas comentar. Bueno, te voy a robar el espacio para dos cosas que me han parecido muy valiosas. Realmente las uso en los cursos y en los talleres que dicto. Y bueno, la primera es, esto así fue este año comenzando, cuando empezó la pandemia y pues como me consultan, me llamaron de una institución educativa y me dijeron que tenían un problema y que no sabían cómo resolverlo con un alumno. Resulta que el alumno, él había grabado un video de más o menos unos 15 minutos y lo repetía cada 15 minutos durante las clases, en los webinars, en los Zoom, en donde estuvieran, por cualquier canal que estuvieran conectados, y me dijeron, bueno, ¿qué podían hacer con él? Realmente, lo primero que yo hice, allá terminaron riéndose, pero lo primero que yo hice fue contrátenlo de profesor de sistemas porque realmente es un chico brillante, o sea, obviamente infringe cierta norma, obviamente si él no asiste a clase, el que pierde es él porque se está perdiendo alguna información que le puede ayudar, pero desde mi punto de vista, desde el punto de vista de notar diferenciales en las personas, ese chico te garantizo que sabe de pronto más cosas que muchos otros profes de sistemas y él podría enseñarle a los chicos de pronto no a evadir clase, ¿sí? De manera virtual, sino que es una innovación ya de por sí, pero sí de pronto a generar ese programa o a pensar de manera diferente, a ganarle también a la academia, también le está diciendo a la academia como que no se trata tanto de que estén ahí pegados, sino eso que él aprendió y lo que tuvo que hacer para eso, no lo aprendió en la escuela, pero lo aprendió afuera y es un acto, aunque podríamos juzgarlo moralmente, es un acto que requiere de creatividad, es un acto que requiere de ingenio y el hombre la tiene. Entonces, antes que acusarlo, lo que yo le sugerí, no les puedo contar el resultado, pero
antes que acusarlo, lo que yo les sugerí fue realmente cojan ese potencial y canalícenlo, porque no se trata de decir que está mal el chico y en qué está mal, sino de pronto en qué está bien y cómo podemos ayudar a que este chico canalice esa energía, ese ingenio, en vez de reprimírsela con un castigo, ¿no? Entonces, bueno, eso queda para las instituciones. Dentro de otra tuve un caso muy bonito es porque este es de un chico de 5 años. Eh, el chico llegó a mí, ya había pasado por muchos psicólogos, había pasado hasta por psiquiatras, él había sido diagnosticado con TDA. Para los que no saben, TDA es trastorno por déficit de atención y algunas veces ese va acompañado de hiperactividad. En el caso del chico era solo TDA, no era hiperactivo, pero era un chico que permanecía a la luz de como esa definición, muy distraído, muy disperso. Entonces llegó la mamá desesperada con la profesora desesperada a que yo los ayudara y pues realmente yo nunca parto de diagnosticar a las personas. Yo creo que no tenemos déficits, sino tenemos potenciales por aprovechar. En ese orden de ideas, para mí eso no era un déficit, entonces yo empecé a indagar. Entonces la profesora me contaba, no, es que pasa una mosca y él se distrae, él no puede poner atención a clase, él está mal. Yo llevo 2 años con él y el chico está mal y repetía todo el tiempo que estaba mal. Ese es como el resumen de la profe. Obviamente es una profe excelente, no quiero con eso resaltar ninguna otra cosa, pero tiene esa visual, ¿no? Y la mamá, no, por favor, salve a mi hijo, todos estamos mal, en la casa no sabemos qué hacer porque efectivamente él está enfermo. Entonces yo empecé a preguntarle a la mamá, ¿qué le gusta a él? Y me decía, yo le preguntaba, ¿cuándo no se distrae tu hijo? Y ella me decía, no, ese muchacho se ve todas las cosas de MasterChef, pero es impresionante, él se ve estas cosas de cocina y le encantan. Empezamos a trabajar como los 3 primeros meses que el chico le dejara hacer cosas en la cocina. Obviamente tenía 5 años, necesitaba acompañamiento, no podía encender algo, pero sí podía hacer cosas. Y el cambio, al cabo ni siquiera de los 3 meses que habíamos pronosticado de trabajo, a los 15 días, la mamá estaba encantada, súper agradecida. ¿Por qué? Porque el cambio en su hijo era total. Lo había visto como enfermo cuando su hijo tenía una cantidad de potencial a solo los 5 años. Ahora imagínate esos 10 años que hubieran gastado en la institución haciendo que el niño se parezca a los demás, que atienda como los demás, en vez de coger a ese chico de sus 10 años y llevarnos ventaja en cocina, en gramaje, en cosas más allá de derivadas integrales súper complejas, que de pronto no le interesan y ni las necesita, ¿no? Entonces, esos dos han servido como de ejemplo muchas veces para hacerle entender a muchos profes y sobre todo a muchos padres que estamos es mirando lo que está mal y nos estamos perdiendo de lo que está bien en nuestros hijos. Y esa es la idea, que podamos potenciar esa diferencia. Totalmente, Jonah. Ahí tienes toda la razón y yo creo que las personas que nos están escuchando eh, concuerdan de pronto muchos de ellos con lo que tú nos acabas de decir y es el hecho de potencializar precisamente esas cosas que nosotros pueda que tengamos o que nuestros hijos pueda que tengan y no enfocarnos de pronto tanto como en esas debilidades. Muchas veces las personas se bloquean por el miedo al que dirán, porque si hizo alguna cosa mal, lo juzgan de pronto por esa cosa que hizo mal, pero lastimosamente no se ve todo lo bueno que hay. Y eso es un ejercicio de introspección que tiene que hacerse cada uno. Y la idea de este podcast es como tal agregar todo el valor posible que podamos. Y para las personas que nos están escuchando, eso es un ejercicio súper interesante de uno coger y anotar en un listadito cuáles son esas cualidades que yo tengo, cuáles son esas habilidades que yo tengo y que me han dicho que tengo. Muchas veces a veces las mismas personas, el mismo entorno nos dicen a nosotros, oiga, venga, usted es muy bueno en esto. Y uno, sí, como que no le pone atención. Pero si uno se enfoca en esas cosas que le dicen que es bueno, pueda que tenga muy buenos resultados. Entonces, es un ejercicio que yo sé que pues me sirve a mí,
te sirve a ti, Jonah, y a todas las personas que nos están escuchando, que lo hagan, no se demoran más de 5 o 10 minutos cogiendo una hoja de papel y escribiendo eso. Es un ejercicio que de verdad no se van a arrepentir y que les va a servir muchísimo, muchísimo. Una pregunta, un Dale. libro que te haya marcado tu vida y por qué. Wow. No, pero estas preguntas que me estás haciendo están muy difíciles, porque es muy difícil escoger. Eh, Sí. yo creo que otra vez me voy a tomar dos libros. Son los más cortos que he leído, pero me han cambiado mucho la vida. El Principito lo leí dos veces, lo leí cuando estaba pequeño, un poquito como, no obligado, pero de pronto como muy sugerido, ya como que muy insistente. Ahora lo agradezco, en su momento era como, "Ah, venga, lo leo, a ver". Pero lo leí después un poco ya más grande, con cierta experiencia, y me transformó la vida. Me di cuenta que nos olvidamos nuevamente de ser niños, ¿no? Eh, yo creo que los adultos crecemos con niñez acumulada todavía, porque no terminamos de ser niños, pero no nos dejaron, ¿no? La niñez siempre ha sido como algo a corregir, y el Principito te vuelve como a esa inocencia, a esa pureza de la visual, de pronto de lo importante y no de lo urgente. Aunque después de eso salió un gran libro, también lo recomiendo, no es el que me ha cambiado la vida, pero es de Borja Vilaseca, que se llama El Principito se pone la corbata. También es muy interesante, pero empecemos por El Principito. Es un libro que te vuelve a lo bonito de la vida, a la esencia de la amistad, a la esencia de la pregunta también, ¿no? De la curiosidad, de ir y conocer, de ir y ver, y aprender de todos, ¿no? Aprender hasta del borracho cuando está en el planeta. Son muchas cosas que derivan en un gran aprendizaje. Me cambió mucho eso, porque me recordó otra vez ese niño interior que siempre debemos conservar. Y el otro libro tiene que ver con volar, y es el de Juan Salvador Gaviota, de Richard Bach. Es un libro de precisamente lo que yo hago ahora, que es reivindicar la diferencia. Creo que si se puede definir de alguna manera es eso, poner a la diferencia ya no como algo negativo, sino como al contrario, el potencial que tenemos como humanos. Y este es Juan Salvador Gaviota, la lucha interna de ser tú mismo, igual de tener temor, pero de ser tú mismo, de podértelo demostrar, de poder hacerlo por el solo arte y el solo hecho de hacerlo. Esos dos creo que son una invitación a soñar de nuevo, si fuera como un resumen de ambos, a soñar nuevamente, a volvernos a conectar con nosotros. Esos dos. Total, Jonah. Y es que, mira que la pregunta va enfocada porque muchas veces de pronto nosotros, bueno, nos enfocamos en las conversaciones que tenemos con las personas que tenemos a la mano, prácticamente. Pero el hecho de leer un libro nos acerca a una persona que ha vivido, ha tenido una trayectoria en algún campo específico y que se ha tomado el tiempo de plasmarlo en unas hojas, en unas páginas y compartirlo con el mundo. Y de hecho, cuando uno lee un libro, está escuchando la historia que alguien tiene que contarnos. Y esa es como la reflexión o el consejo que se da en este momento. Y es, primero que todo, tomar un libro que nos llame la atención. Segundo, yo soy de las personas que si me voy a leer un libro es porque me lo han recomendado. Y precisamente estas recomendaciones son las más valiosas. De pronto tú, listo, nos recomiendas ahorita El Principito y Juan Salvador Gaviota, pero muy seguramente con otras personas con las cuales uno hable y le diga, no sé, me leí tal libro porque me ayudó en esto, esto y esto, ahí ya uno como que le entra esa chispa de quererlo leer y querer aprender más, pero en definitiva eso nos acerca como con esas personas que nos están contando una historia que han aprendido y ya han tenido un camino vivido. Entonces, eso es un consejo, de hecho, que le doy a todas las personas que me rodean y que nos escuchen en este caso, y es el hecho de empezar así sea con 2 páginas. Lo nombraba en algún episodio anterior, de tomarse 5 minutos al día o 10 minutos, dependiendo de lo que uno tenga para empezar a leer algo, pero no cualquier cosa, sino algo que le nutra, algo que le sirva,
Y esto es un buen ejercicio, pedir recomendaciones de libros, si lo pueden hacer, háganlo. Igual lo que les digo, no se demora en nada, uno en las pequeñas cosas encuentra grandes cambios. Con el hecho de ustedes postear en sus redes qué libro me recomiendan y por qué, les aseguro que por lo menos una persona les va a escribir y les va a decir, les recomiendo X libro por tal motivo. Entonces, bueno, Jonah, te quería hacer otra pregunta. Dale, Si tú pudieras darte un consejo a tu yo de hace 5 años, ¿qué le dirías? hágale, hágale, aviéntate, vuelve y cáete, y vuelve y levántate. Es como em, poder, tú, poder entender que tú eres el creador de tu universo, de tu vida, de tus cosas, solo que a veces estamos como pensando que, que debe ser de la manera más fácil y cuando es de la manera más fácil se torna la más difícil. Te lo digo es porque digamos, yo que trabajo con coach ontológico, una de las cosas fundamentales a trabajar con las personas es precisamente salir de esa versión de huir de las cosas, de huir de los problemas, porque le estás huyendo es a la sabiduría, o sea, le estás huyendo es al aprendizaje en realidad, y te la pasas es mucho tiempo ahí invirtiendo energía para eso, cuando puedes aprender más rápido. Entonces, síguete cayendo, siempre va a pasar, me lo diría, siempre te vas a caer, no va a dejar de pasar, siempre vas a temer, pero siempre vas a poder superar esas cosas. Lo que pasa es que vienen nuevas y maravilloso que vengan esas nuevas. Y me lo diría no solo a 5, a 10, a 20, toda la vida me lo diría. O sea, yo creo que si tengo un hijo, se lo repetiré constantemente. Y más que repetírselo, yo creo que lo empujaría ahí para que se den unos tropezoncitos de vez en cuando, que son los que nos hacen, allá me raspo, allá me chuzo, en vez de evitárselo a él, ¿no? Dejarlo que aprenda en su experiencia. Pero hacerlo, Totalmente. hágale, mijo, Sí, hágale. eso sí es verdad, Jonah, y es que muchas veces las personas tienen como ese miedo a iniciar algo. Y de por sí no recuerdo en dónde lo vi o si lo leí en algún lado o lo escuché. El paso más difícil muchas veces es empezar. El hecho de dar ese primer paso ya nos quita muchos miedos que de pronto solamente existen en nuestra cabeza, que de pronto no son miedos reales y son miedos que nos inventamos y lo forjamos de pronto como excusas para no querer hacer las cosas, pero solamente con dar ese primer paso, eso ayuda un montón o sea, eso nos abre muchísimo camino. Y después de dar ese primer paso, vamos a empezar a ver otras perspectivas que nos van a seguir ayudando a lograr esa meta que estamos buscando. Entonces, súper valioso ese consejo. De verdad que eso es Tal algo cual. que uno debe tener muy en cuenta. Y una cosa, Dani, qué pena, antes de pasar a lo siguiente, resulta que es que le tenemos miedo a equivocarnos. Aprendimos que equivocarse está mal, entonces de pronto es no intentarlo de nuevo un mayor error que precisamente el que acabas de cometer de pronto. Es salir también de eso, de darte permiso para equivocarte, para ser tú y de pronto que no te apruebe todo el mundo, para intentar algo que de pronto no resulte, pero te garantizo que te va a dar un aprendizaje impresionante, te hace más fuerte, te hace más sabio, así de pronto no resulte como quieres. Entonces es dejar de pensar también un poco en metas y no olvidar el camino. Las metas son fundamentales para nuestro crecimiento, las necesitamos, hay que estructurarlas, es verdad, pero eso no puede opacar la importancia del camino, porque el camino es el que te lleva realmente a donde quieres, no es la meta. Ese es el foco y te sirve y te guía, pero el camino es fundamental, que es lo que ahora llamamos nuestro presente, ese momento donde también puedes estar bien y no solo hasta que consigas lo que quieres, no solo hasta que el mundo sea como tú esperas o no solo hasta que todo resulte como tú deseas, sino ya aquí, ahora, que tanto hablamos en este tiempo de esto, del aquí y ahora, pero es verdad, o sea, es un presente que tienes. Entonces, a cuidarlo, y a de pronto aventurarte un poco más, ¿no? Obviamente con cautela, tampoco como un loco, pero aventúrate, o sea, también enloquece un poquito en ese sentido, porque yo a veces veo que es más loco
ser muy sobrio en una sociedad como la que tenemos, ¿no? Es muy loco también, es muy loco, tanta linealidad, tanto camino soñado, pero no se vive porque vivimos es el sueño de muchos otros y bueno, están esperando que te parezcas a los demás y de pronto tú, al ser soñador y al de pronto arriesgarte a equivocarte, si te logres encontrar. Entonces, no creo que sea en vano nunca embarrarla. Totalmente, totalmente de acuerdo, Jonah. Bueno, Jonah, me alegra inicialmente, y te lo comenté antes de iniciar nuestra entrevista, me alegra mucho volver a verte, volver a hablar contigo. Es es una de las cosas que nos deja en cierta forma esta pandemia. Mira que el hecho de que tú hayas empezado a ver los podcasts que yo he subido nos dio pie para volver a contactarnos, bien sea Tal cual. porque tengamos de pronto la misma perspectiva, de pronto los mismos lineamientos, que busquemos de pronto hacer como el mismo impacto a la sociedad. De hecho, me alegra mucho volver a hablar contigo. Igual felicitarte también por el hecho de ese emprendimiento que tienes, ese foco que manejas de querer también brindar ese cambio, poder eliminar esas limitaciones de las personas, bueno, poder cambiarlas a una forma mucho más positiva, John. Entonces, de parte mía y pues de las personas que nos están escuchando, de verdad, pues queremos agradecerte. Igualmente esperamos que a todos los que nos oyen les haya servido de algo, así sea poquito, pero que sea algo. La idea, como te comenté, es poder brindar valor a las personas que nos escuchan, poder sembrar esa semillita para que sean cada vez mejores personas, que es en lo que se enfoca también la filosofía Kaizen. Por eso nos llamamos personas Kaizen, que estamos en constante cambio y evolución. Entonces, Jonah, agradecerte. Muchas gracias por brindarnos este espacio, muchas gracias por brindarnos tu conocimiento, tus experiencias y esperamos verte en un próximo episodio con otras historias que nos tengas para contar, Jonah. Bueno, primero que todo, no, Dani, agradecerte a ti, agradecer a las personas que nos escuchan. Esperamos que sea de un gran provecho. Nos veremos en el camino. Tú y yo seguiremos construyendo futuro, aportando nuestro granito. Esto no es de una sola persona o de nosotros, es de todos. Vamos a ir mejorando todos poco a poco, a transformarlo en algo que merezca más la pena. No quiere decir que estemos de lo peor, pero como dije al comienzo, podemos estar mejor. Y bueno, ¿no? Y gracias por confiar en mí, por la invitación y por todo. Bendiciones para todos. Cuídense mucho y nos vemos en el camino. Muchas gracias, Jonah. Un abrazo virtual desde la distancia. Si te gustó este contenido y de alguna forma aportó valor para tu vida, no te lo quedes para ti solo. Si ves que puede ayudar a alguien más, envíaselo, compártelo. Puede ser que acá se encuentren las palabras que alguien está esperando escuchar. Hasta pronto.